¿Hubo africanos esclavizados en Argentina y en Santa Fe? ¿Por qué esa población negra parece haber desaparecido en la región? Es importante rearmar la historia de los africanos y sus afrodescendientes en Santa Fe. Volver sobre las historias que nos relataron, ponerlas bajo la lupa, para tender otros hilos hacia el presente y comprenderlo nuevamente. Porque todos somos un poco negros. El negro Arigós no faltó a la cita del corso. La presencia del héroe, inmutable de los carnavales santafesinos, cabalgaba un asno de marcha lenta y solemne. Vestía chaqueta y pantalones rojos, mientras sobre la cabeza canosa descansaba un gran chambergo de paja. Las murgas a su paso enmudecían, y algunos estandartes se inclinaban a sus pies, reverentes. Desde las aceras lo aplaudían los niños arrojando serpentinas y el homenaje era sin duda melancólico, pues aquello también pertenecía a un pasado remoto. Cuando empezó a marchar por la calle San Martín, al paso lento de su asno, el cronista pensó en la entrada de Jesús de Nazaret. Mi infancia la pasé en lo que entonces se llamaba Barrio del Tambor. Creo que los ritmos del candombe resonaron en mí desde siempre, sin saberlo conscientemente. Quizás ese era el compás de la vida en el barrio. Soy Demetrio Braulio Acosta. Nací en Paraná, en 1874, y fui bautizado un año después. Si bien mi apellido es Acosta, siempre me llamaron el Negro Arigós, porque mi madre, Toribia Acosta, trabajaba sirviendo en la familia de Emilio Arigós. Como casi todas las noches nos quedábamos con un grupo de amigos dando serenatas, alguien sugirió que podríamos formar una comparsa para salir en el próximo carnaval. Y empezamos a imaginar cómo sería, cómo podíamos llamarla, qué tocaríamos. Al día siguiente nos reunimos en el almacén de Don Goyo, en el barrio sur. La decisión fue tomada y formamos la comparsa Los Negros Santafesinos. Una de las maneras más visibles en las cuales las clases populares volvieron a posicionar lo no blanco en el espacio público fue el carnaval, que es como el momento ideal porque con el desfile de máscaras y la permisividad del clima del carnaval es el momento perfecto para decir cosas que el resto del año es más difícil decir. Como parte de las celebraciones de carnaval en todo el país, hubo ejercicios muy intensos de mostrar la presencia indígena, la presencia de africanos. En Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, hay un ejemplo muy lindo en este sentido, que es la comparsa de los Negros Santafesinos, que actuó creo que por más de 40 años, que combinaba, era una comparsa que combinaba una dirección en manos de afro-santafesinos, pero donde también
desfilaban blancos tiznados de negro, ¿no? Agustín Zapata Goyán hace esta descripción en este trabajo que se llama El Carnaval de Santa Fe, referida a la actuación de la comparsa de los negros santafesinos que dirigía Demetrio Acosta. Y dice así: al compás de bombos y tambores presidía la comparsa un mulato de cara y manos embetunadas en un incesante y violento bailoteo, agitando como un enorme sistro una escoba con campanillas, sonajas y cascabeles, en bárbaro y exuberante ejercicio coreográfico de gambetas, zancadillas y brincos de felinos, mientras entre salvajes alaridos y en una ensordecedora chillería aludían a los prohibidos amores de los negros, cantando a coro Tata Viejo, que aparecía enamorado de una niña, la única mujer blanca de la comparsa. Lo que sí se ve en las comparsas son, en la fotografía, son trombones, violines, guitarras y algún otro instrumento de banda. ¿Qué música hacían con eso? Tenemos muy poca idea. Que sean instrumentos europeos no implica que hayan hecho música pura y dura europea, sino quizás en un proceso de mestizaje muy interesante. Cita arranca haciendo alusión a los bombos y a los tambores, que en Argentina han sido usualmente instrumentos, digamos, que se han asociado a los ruidos molestos, a lo precario, al inculto, incluso muchas veces asimilando las características sonoras y las características de ese instrumento a los propios ejecutantes, digamos. Después aparece una descripción de Zapata Goyán del movimiento corporal de este bailarín, de este mulato de cara y manos embetunadas, ¿no? También como adjetivando este movimiento corporal como incesante, violento, de una gestualidad salvaje y ensordecedora. Y ahí aparece a su vez una cosa interesante, esto del mulato de cara y manos embetunadas, porque esto era una práctica habitual en esa época, que era que las personas que no tenían, digamos, una tez de color, se pintaban el rostro de negro, tarea que en el caso de la comparsa de los negros santafesinos tenía adjudicada la esposa de Demetrio Acosta, Leopoldina de Samaniego. ¿Quién era la encargada de hacer los trajes, de acompañarlo? Era Leopoldina, su señora. Y ella se encargaba. La mayoría de sus comienzos eran afrodescendientes. Y el que no, ella en una aclaración que se hace en una nota del diario decía que aquellos que eran pardos, ella los pintaba con corcho para que aparecieran negros. Y esto es interesante porque plantea un contrapunto con otras comparsas del siglo XIX, donde eran más bien jóvenes de clase alta, tiznados de negro, que era más bien una burla hacia los afroargentinos,
pero también sabemos que hubo comparsas como la de los negros santafesinos donde se utilizaba el tizne no como burla, sino como forma de hacer presente a lo negro, ¿no? Entonces hay como hay un acento puesto en esta descripción del movimiento corporal del bailarín, en la violencia y la incesancia, en lo salvaje y ensordecedor, en la barbarie y en la exuberancia, que asimila los comportamientos de este bailarín a los de un animal, ¿no? Volviendo a esta idea de la mayor proximidad del cuerpo negro con la naturaleza y con las características, digamos, que tiene ello. Asediando a su vez a una mujer blanca que era la única niña blanca de la comparsa, ¿no? Todos los negros junto a este bailarín mulato. Cuando empezamos a hablar de la comparsa, tuve la suerte de poder entrevistarla a la hijastra de Demetrio Acosta. Y ella me dijo que Demetrio Acosta tenía un amigo, dónde vivía, cómo vivía, qué era músico, qué instrumento tocaba. Y bueno, sacando cuenta, era mi papá, ¿no? Que incluso después otra persona que hizo también una entrevista afirmó lo que yo pensaba. O sea, mi papá era uno de los mejores amigos de Demetrio Acosta. Mencionábamos esta presencia de una comparsa de los negros santafesinos, dirigida por Demetrio Acosta, de la cual participaban muchos afrodescendientes, no todos lo eran, pero había un buen porcentaje que era afrodescendiente, como un antecedente de la práctica del candombe en esta zona, ¿no? Pero el candombe que escuchamos en la actualidad en Santa Fe tiene que ver con un proceso relativamente más reciente, de hace algunas décadas, que se relaciona a la llegada, a la reubicación, a la reterritorialización del candombe uruguayo en distintas ciudades argentinas. Llegada a partir de la cual luego se producen una serie de movimientos, de resignificaciones, de nuevos usos, ¿no? La llegada del candombe uruguayo a Santa Fe y a Rosario se da desde los 90 aproximadamente, por varias vías, digamos, en parte a través de inmigrantes uruguayos que traían algunos conocimientos vinculados a la cultura popular uruguaya y que en sus idas y vueltas hacia Uruguay fueron como profundizando algunos de esos conocimientos y transmitiéndoselo a personas del ámbito local, ¿no? Elemento fundamental acá en Santa Fe, que fue, vamos a nombrarlo como un elemento, pero fue los acontecimientos de cuando empieza la Entepola, eso fue a principios de los 90. En los principios de los 90 es el Encuentro Nacional de Teatro Latinoamericano Popular. Y bueno, eso alberga mucha información y bueno, crean semillas, digamos, que después van a renacer dentro de todo lo que en contexto de circo, de teatro, de murga, de todo un entreviero de cosas, pero bueno, el foco del escenario era el teatro. Y bueno, y a partir de ahí, un grupo de Montevideo puntualmente se llamó Bacalao. Ellos trajeron la primera cuerda a Santa Fe, la cuerda de tambores que nosotros hoy conocemos como tambor de candombe. Y eso fue a principios de los 90, a nosotros nos llamó mucho la atención, digamos, no nos llamó la atención, queríamos ya tenerlo, y aprendimos a través de ellos, digamos, ellos no eran, digamos, eran músicos, digamos, teatristas, pero bueno, no tenían, tocaban, digamos, el candombe recién, hoy en día se está, digamos, ampliando al mundo como para tener una referencia musical de lo que es, antes se tocaba y se aprendía mirando o pasando algunos piques.
también se dio a través de músicos jóvenes, argentinos, de sectores de clase media, que también viajaron hacia Montevideo o hacia Buenos Aires, y un poco a través de algunos retazos de lo que era el candombe, de lo que era la práctica del candombe con tambores, digamos, fueron también abriendo espacios de talleres y socializando ese conocimiento, y también a través de algunos artistas uruguayos que llegaron vinculados al campo del arte más ampliamente, al teatro, que llegaron por encuentros de teatro en Santa Fe y que también abrieron espacios donde transmitieron algunos conocimientos de la práctica del tambor, de la ejecución de los tambores y de la danza. Y esos conocimientos, esos retazos fueron, digamos, viajando entre Santa Fe y entre Rosario, y se fueron profundizando, digamos, a lo largo del tiempo. Ya hacia mediados, hacia el 2000, digamos, ya había como un conocimiento bastante aceptable de lo que era la práctica del candombe, y había grupos un poco más constituidos o que comenzaban a constituirse, digamos. Ya hacia mediados del 2000, lo que aparecen son, de parte de grupos, digamos, también de jóvenes, de músicos jóvenes, digamos, lo que aparece es como parte de ciertas reivindicaciones de lo negro que se venían dando en diferentes ámbitos sociales, y que en este sector de jóvenes de clase media aparece, digamos, como una forma también de contestar de alguna manera esta idea de la Argentina como un país hecho por la inmigración europea, blanco, ¿no? Una forma de contestar a través del ejercicio de una práctica negra, de la experiencia de esa práctica, esta imagen. Aparecen recreaciones de lo que habría sido la sonoridad de un candombe local, en parte retomando estos antecedentes históricos de un candombe, que existían del candombe en Santa Fe y en Paraná, donde también hubo población afrodescendiente. O sea, fue un trabajo conjunto de músicos paranaenses, santafesinos, junto a la Casa Indo-Afroamericana. Aparece esta posibilidad de recrear esa sonoridad y de crear un candombe propio, un candombe del litoral. Viajamos a la ciudad de Montevideo, nos contactamos con un montón de gente, de las familias más emblemáticas, tradicionales del candombe montevideano, de los diferentes barrios. Fue una experiencia maravillosa, y a la vuelta de aquel viaje fue que yo, bueno, supe que allá, como en otros lugares de Latinoamérica, se hacía esta manifestación, este evento para el 12 de octubre como una contravoz, digamos, a la versión oficial de descubrimiento de América, de celebración de la llegada de los españoles. Entonces, esto se hace en Montevideo con tambores, desde la comunidad negra se hace un contrafestejo, y me pareció que en el contexto nuestro, de nuestra sociedad, de nuestra historia, era muy importante hacerlo, o podía ser muy útil, digamos, para repensar nuestra identidad, nuestra historia. Bueno, así fue que surgió en el 2002 la primera idea del contrafestejo, que en pocos días después de haber tirado la idea estaba totalmente en marcha, y bueno, ya no había vuelta atrás, ¿no? Había que trabajar. De los elementos que más me animó a hacer el contrafestejo, esto de que en nuestra ciudad y en nuestro país había comunidades afro, y había una historia de cultura afro que era súper desconocida, mucho más todavía que en Montevideo. Entonces yo por eso lo creí tan necesario, ¿no? a este tema de poder organizar un evento que propusiera otra mirada sobre la identidad y sobre la conquista, ¿no? Empezamos a descubrir el candombe afrolitoraleño en Rincón, ¿no? En la costa santafesina, con el río y los árboles. Y en ese paisaje, el ritmo del tambor, el estar en contacto las manos con el cuero, con la madera del tambor, nos trajo una fuerza, así, un sonido que, bueno, nos revitalizaba, ¿no? Y nos permitía expresar cosas muy profundas que teníamos y compartirlas, así, sonar en grupo, ¿no? La cualidad de los candombes, que son
toques grupales, ¿no? Entonces hay que unirse para tocar. Yo creo que hay muchas influencias, sí, inevitablemente. Nosotros acá en Santa Fe mamamos el tema del candombe uruguayo. Voy a decir de la mano de Gabriel Speciali principalmente, porque yo tomé talleres con él en fines de la década del 90. O sea que todavía hay centros culturales que en esa época ni existían. El taller se daba en el Parque de Aray. Y creo que fue a partir, digamos, de conocer el candombe uruguayo, de comenzar a escuchar otros compositores, intérpretes uruguayos también. Y de pronto nosotros acá en Santa Fe está reivindicando una música uruguaya, sin ser argentina, pero entendiendo que esta patria es un poco más grande, era también empezar a conocer también cuestiones ancestrales que habían pasado acá también. Y empezamos a trabajar con la Casa Indo-Afroamericana, digamos, con Mario y Lucía. Y ahí, bueno, empezamos a generar algunos talleres de la casa, talleres de candombe, empezamos a tocar el ritmo, digamos. Y bueno, ahí surge también otra movida que empieza en los años 2000, empieza el 2000 y empiezan a surgir grupos musicales. Nosotros particularmente tuvimos un grupo con mi hermano que se llamó La Barriada, que hacíamos canto popular latinoamericano, candombe, murga, joropo, de todo un poco, y bueno, ya empezamos a incluir el tambor dentro de lo musical. Tiene mucho que ver en la parte de percusión, ya que nuestros antepasados se comunicaban a través del tambor. Siempre representa una parte importante. Muchas veces dicen que los espíritus van a la madera y el tronco sale del tambor, y uno cuando lo percute es como si habla del antepasado. Entonces eso tiene mucho sentimiento y uno ya de chiquito del tronco ya lo va trabajando, lo hueca, le pone todo el corazón, todo el cariño, por así decirlo, hasta que se termina. Cuando se termina y lo está tocando es un sentimiento que es tuyo, que es una creación tuya, y a su vez hacerlo tocar bien y eso, que suene es un sentimiento, más que nada sentimiento inexplicable. Yo lo veo así. Mi recorrido, digamos, en la investigación de prácticas culturales afro inicia en realidad como practicante. O sea, yo lo primero que conozco cuando me voy a Rosario a estudiar precisamente fue el candombe uruguayo. Y lo primero que a mí me convocó del candombe uruguayo fue la rítmica de los tambores, fue la experiencia estética, digamos, afectiva, sensorial. Es una experimentación, como nos llegan muchas informaciones y hay una cantidad de reconstrucción histórica y hay voces representando a los negros en esta ciudad, en este país. Pero a la vez lo que nos llega ahora también es la música en sí misma, es el ritmo y es la relación con el tambor. Y a través de ese tocar, de ese escribir las canciones, de ese sentirlas al cantarlas, vamos descubriendo qué significa ese ser negro, ¿no? Lo que te decía hoy de entender la fuerza que tiene el tambor y poder vivirla dentro nuestro y llevar esa conciencia a los desafíos de la vida diaria, ¿no? Es mucho más amplio que la memoria del dolor, de la esclavitud y del desarraigo, ¿no? Que eso está en nosotras también, porque lo percibimos, lo sentimos, porque lo cantamos y lo traemos para que exista, ¿no? Para que esa memoria esté viva, pero a la vez que siga vivo ese espíritu negro, esa conciencia de hermandad, de comunidad, de compartir y sobre todo de la creación permanente, ¿no? La expresión del negro en el canto, en la vida diaria, en el toque o en los pequeños rituales, bueno, eso también estamos descubriendo. Siempre conviví, siempre me di cuenta, mi familia, por ser del norte, tenía a mi abuela que era morocha, así, de piel, y uno se queda con lo que aprende en la escuela, en eso,
los pueblos originarios, de todas cosas así. Pero me crié con mi abuela y siempre me despertó cosas de ella, intrigas de, qué sé yo, de movimientos, de, qué sé, ¿cómo se dice?, de personalidad, sí. Y al momento que empiezo a reconocer toda una historia que tiene que ver, todo se empieza a entrelazar con todo, empiezo a dar cuenta y empiezo a entender que también hay una parte de identidad nuestra, que es lo afro mestizo, acá en Argentina, que me pegó muy fuerte y por ahí seguí. Ahí se encaminó todo, la música, los instrumentos, todo. Y bueno, y siempre, sí, inconscientemente, sintiendo una empatía por todo lo que es el arte, la cultura negra, americana, afroamericana, lo que sea. Todo lo que nos llega también, ¿no?, de afuera, de televisión, de radio, de todo, moda, arte. Uno siendo chico, yendo a la escuela o algo, siempre te toca algún tipo de discriminación, o con tus propios amigos de barrio. Ahí donde te cuento que tocábamos la batucada, eran unos cañaverales al lado de la vía del tren, al lado de un asentamiento en ranchos, así. Que toda gente del interior, de las provincias, y todos los amigos que teníamos de ahí, también teníamos en común una serie de rasgos, de color así, más, como se dice, morocho. Y al momento de conocer gente afrodescendiente y que podía hablar con conocimiento del tema y que me transmitió mucho de identidad y de defender y de sentir orgullo y de, más que nada, aprender, siempre informarse de todo eso, conocí la historia y me enteré que nuestra historia acá argentina, con respecto a la afrodescendencia, esa parte que faltaba ser contada, bien enseñada. Me enteré me enteré cómo y por qué en el norte y en el interior, en las provincias, existe más ese mestizaje. Pero esto ya tenía que ver conmigo, con Catamarca, con mi familia. Ahí ya relacionaba por qué mi abuela, yo la veía parecida a las mujeres afro que aparecían en las películas. Queremos que retumbe bien fuerte, tenemos 1000 ideas que se escapan de la mente. Somos consecuencia de un mundo tan cambiante, encendamos la voz, no es hora de avergonzarse. Es nuestra historia la que no se puede callar, que atraviesa 1000 fronteras, no se frena, que se cuenta experiencias, armando estrategias con conciencia. Es nuestra voz que no se puede negar. Acá estamos listos para cultivar. No más mentiras, levanta tu grito para que se escuche. En la cima, nuestro sentir que acompaña todos los días, desde la conciencia, con las voces unidas. Acá estamos en Refinería. Y para que se repita, para que llegue hasta la luna, este es nuestro espacio para armar y desarmar nuestras culturas con nuestra voz, porque suena y retumba.